violencia por padres que luego o desaparecen o están presos o se suicidan. Son los hijos de los femicidios. En solamente el año pasado, más de 400 chicos quedaron sin su mamá y también, de alguna manera, a veces de manera real y otras de manera simbólica, sin su papá. O porque se quitó la vida, o porque quedó detenido, o porque se fugó, o porque simplemente no está en condiciones de hacerse cargo de esos chicos que fueron criados, en la mayoría de los casos, en un contexto de violencia, y hay que poner especial atención. Por eso estamos con Ada Rico, que es la directora de la Casa del Encuentro, porque, bueno, por un lado se aprobó una ley importante para resguardar, para proteger a esos chicos que son hijos de los femicidios, pero además hay otra que, bueno, está avanzando, por supuesto que ya obtuvo media sanción, que es la ley Brisa. Nos gustaría saber cuál es la cifra actualizada, primero, que tienen ustedes de los chicos que quedan huérfanos de mamá en contexto de violencia. Bueno, en principio vamos a decir que estas dos leyes tienen el mismo objetivo, proteger a una niñez desamparada. La cantidad de niños y niñas que han quedado en estos últimos 9 años sin madre porque fue asesinada por el papá es alrededor de 2000. En los últimos 9 años. Niñas y niños, de lo que publican en los medios de comunicación, ¿verdad? Seguramente puede haber más casos donde no podemos de ninguna manera monitorearlos. Pero estamos hablando de 2000 y pensemos que no es una cifra. No. Pensemos en 2000 hijos e hijas menores de edad, y cuando decimos menores de edad estamos diciendo desde 45 días. Es un horror. Entonces realmente es algo que nos interpela como sociedad. Por eso era tan importante lo que sucedió en el Senado, que realmente estas leyes, la que es ley y la que va a ser sancionada, salga muy pronto. ¿Qué supone la ley que protege o que limita, en tal caso, la responsabilidad parental de ese padre ya acusado de femicidio? En realidad lo que hace es cuando la persona está siendo investigada, en ese momento se suspende los derechos que tiene hacia ese menor. Y en el momento que recibe la condena, se lo priva. Nosotras, cuando empezamos a trabajar presentando la pérdida de patria potestad, se llamaba en ese momento, en el año 2014, como cambió el código, ahora se llama responsabilidad parental. En ese momento hablábamos de pérdida. No se pudo lograr, o sea, lo que hemos logrado es la privación. Entonces ahora, sin ningún lugar a dudas, vamos a tener que ver que los jueces y las juezas, cuando lleguen el momento, no le den la rehabilitación. O sea, que este señor que asesinó a la madre y que le causó tanto dolor a esos menores, nunca más pueda tener a esos chicos a su cuidado. Aquí es un caso claro, donde decíamos más temprano, la propia hermana, la tía de los chicos, la hermana de la víctima, dice que la imagen que ellos tienen del padre es la peor, y no es para menos, ¿no? No solamente por lo que le hizo a su madre, insisto, el valor de esa foto para ellos tiene que ser tan contundente como para nosotros, o peor aún, porque es el propio padre, ¿no? El padre de ellos. Totalmente. Bueno, aquí lo tenés bien claro lo que significa esta ley. Porque me imagino que Farré va a recibir perpetua, pero si así no fuere, porque puede suceder con la justicia que tenemos lamentablemente, si no recibiera perpetua, él, una vez que sale en libertad, tendría derecho sobre esos hijos que no lo quieren ver. Y sin embargo la justicia diría que sí tienen que estar con él. O sea, ese es el problema que tenemos en la actualidad. Más allá de este caso emblemático de Ferré, la cantidad de menores que no quieren estar con su padre, que es el asesino, y sin embargo la justicia dice tienen que verlo, o tienen que convivir, o tienen que tener visitas, o sea, están obligados estos niños y niñas a ver al agresor. Además, digamos, dejar las cosas como estaban es no ponerse a interpretar los hechos desde la perspectiva de los chicos, ¿no? Imagínense desde muy temprana edad lo que significa el trauma muy difícil de superar, de quedarte sin tu mamá por culpa de tu papá.
muchas veces no solamente saber la historia, sino haberla visto. Hay muchos chicos que se convierten en testigos silenciosos de esa puñalada mortal, de ese tiro que de gracia que termina eliminando para siempre la vida de ese ser entrañable que es la madre de uno. Digo, ¿cómo podía antes entenderse que ese chico tenía que, porque la ley lo disponía, revincularse con ese papá? Exacto, porque muchas veces desde la justicia fundamentan, pero no es un buen padre, porque no le hizo nada a los chicos, no es un buen padre, porque le causó el dolor de años, vivir años de abusos, de gritos, de violencia, así no les haya hecho algo a ellos directamente, se los hizo psicológicamente. Algo les hizo. Por supuesto, Seguro por que sí. supuesto, Seguro. porque no es solo el golpe. También escuchar un grito, ver violentar a esa mamá o ver golpear a esa mamá, ya les estás ocasionando un dolor terrible. Es que el daño es la permanencia en el tiempo, no el hecho en sí. El hecho en sí es la frutilla del postre, si se puede utilizar esa metáfora, ¿no? Pero los años de convivencia con una situación tensa, con una situación abusiva, donde uno no tiene ni voz ni voto, donde uno no puede comer tranquilo, donde uno no puede irse de vacaciones tranquilo, donde uno no puede estar nunca relajado, termina dejando en cualquier sujeto una mella que no puede borrar. No puede borrar. Y esto pasa en un montón de familias donde nadie mató a nadie. Claro. Es más, pasa en un montón de familias donde nadie le pegó a nadie, solamente porque se ejerció otro tipo de violencia u otro tipo de autoridad mal comprendida. Exacto, hay familias donde solo que la persona, el agresor, el violento, aunque no le pegue a nadie, bien lo estás diciendo, coloque las llaves en la puerta, ya paraliza a toda la familia. Y seguramente ese señor que demuestra dentro de su casa lo que es, fuera de la casa, sea un buen vecino, un buen amigo, un buen compañero de trabajo. Es verdad lo que vos decís. Y las secuelas que van quedando en toda esa familia y especialmente en los menores de edad, eso realmente deja secuelas más allá del golpe. ¿Qué propone la ley Brisa? Que todavía no fue aprobada, que es un proyecto que ya obtuvo media sanción y que esperan diputados convertirse en ley, que creo que, bueno, sin problemas seguramente se convierta en ley, pero ¿qué dice el texto de la ley? Bueno, en realidad, ya ves que te lo digo con una sonrisa, porque la ley Brisa va a venir a reparar y acompañar a un montón de familias que están en una situación muy difícil. La ley Brisa habla de una reparación económica para hijas e hijos víctimas colaterales de un femicidio hasta los 21 años. Hasta los 21. La ley Brisa en algunos lados también salió que era hasta los 18. ¿Es hasta los lo 21? hemos logrado que realmente se acuerde hasta los 21 años. También habla de una protección integral de salud y en esta protección integral de salud también está incluido lo que estábamos hablando de recién, que un psicólogo o una psicóloga pueda trabajar con estos menores. Así que realmente Ley Brisa tiene que ser sancionada este año. Yo me quedo pensando en que son ideales a veces sancionar estas leyes, porque hay un montón de leyes en Argentina, pero veo tantas otras situaciones tan endebles que uno sabe pero con el 100% de certeza que aún votándose la ley, el problema de fondo no se va a solucionar. Ni el de fondo ni el de la superficie, porque no están dados los recursos, porque no hay gente capacitada, porque llevaría mucho tiempo. Esto no quiere decir que no haya que hacerlo. Hay que hacerlo, obviamente, e intentarlo siempre. Pero uno ve tantas falencias en todos los lugares, en todas las esquinas, en cada baldosa que levanta en el Estado, que tiene que preguntarse realmente por dónde hay que empezar. ¿Cuál es el principio de esta historia? Yo te puedo si es por acá o es por allá, ¿no? Yo te puedo asegurar que esta ley que le da el equivalente de un haber jubilatorio mínimo por cada menor a las familias, le va a cambiar sustancialmente la vida a estas familias. Porque si vos tenés el caso de una mamá que fue asesinada y tenía 4, 5 o 6 menores ella, y después ¿quién los va a tener? Una tía, una abuela, una madrina, no los pueden tener todos juntos, es imposible donde vos ya tenés chicos en la familia que anexes 5 más. Pasa una vez por semana eso. Claro. Entonces, de esta manera lo que vamos a tener es la calidad de vida de estos menores y estas familias que tienen que decidir si realmente le compran un cuaderno para el cole o comen. ¿Qué hacen los niños? Comen.
Entonces realmente esta ley para nosotras que la trabajamos realmente desde la Casa del Encuentro y sabemos perfectamente cómo le va a cambiar la vida a muchísima gente. Sí, Quiero comentar solamente algo. El día que se sancionó, el día que tuvo sanción, llegamos y había infinidad de mensajes en el Facebook, en el Twitter, en el correo, de familias que estaban diciendo, ¿no? Realmente, muchas gracias, que se sancione, gracias a quien lo legislaron, o sea, realmente le va a cambiar la vida. Pero seguro, porque es solamente conocer una o dos, tres historias para imaginarse la perspectiva del resto. No es el caso de muchos chicos, lamentablemente, que son hijos de femicidios, porque sabemos que la violencia de género atraviesa todas las clases sociales, todos los contextos culturales, toda la Argentina. Hay algunas familias que rápidamente pueden hacerse cargo desde lo económico. Y si no, mira este caso. Exacto. Tenemos uno que, podemos contar uno que es en una villa y también tenemos al de Farré, que es en Martín. Pero así ¿no? todo, absolutamente, pero así todo me parece importante que las instituciones entiendan o empiecen a entender a la violencia de género como una violencia específica que tiene que ser atendida desde un lugar multidisciplinario, entender que esos chicos necesitan una reparación en un montón de sentidos, porque ellos no eligieron la cuna en la que nacieron, no eligieron tener al papá que les tocó en suerte, ni una madre que no tuvo, por lo que fuere, los recursos como para poder salir de esa trampa mortal. Es el Estado quien tiene que acogerlos, resguardarlos y darles de allí en adelante una alternativa de vida. Estamos de acuerdo, pero cuando uno ve cómo funciona el Estado, también tiene que preguntarse si es el Estado el que va a poder cuidarnos. Hasta ahora no pudo. No lo pudo hacer bajo ningún punto de vista. Y no me quiero ir de tema, tal vez más tarde lo tratemos. Sí, yo creo realmente... Por ejemplo, la Renga, y perdón, sí. La Renga iba a hacer un recital en el Estadio de Huracán. Perdón que me meta en esto, es solo para mostrar esto. Y la policía informa que no se puede hacer. Cuando vos lees los argumentos de por qué la policía dice que no se puede hacer, está mostrando su propia incapacidad operativa para poder cuidar a los ciudadanos en un evento que se realiza todos los domingos cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Digamos, hay una incapacidad en general del Estado que prefiere a veces lavarse las manos, o tirar la pelota afuera, o mirar por otro lado, o ir emparchando y flotando como se pueda en una verdadera marea revuelta, ¿no? Sí, en realidad, vos fijate que el tema de violencia de género no es nuevo, ¿no es cierto? El tema de violencia de género existió siempre. Lo que pasa es que ahora se visibiliza. Y es cierto lo que vos decís, porque desde el año 2008 que estamos registrando los informes de femicidio y que estamos trabajando con las víctimas colaterales, recién hemos logrado... Ayer, antes de ayer, hace 2 días, que realmente se escuchen y que tengamos una ley. Esta ley que se ha legislado y que ya es ley, fue presentada en el 2014. En el 2014 la presentamos desde la Casa del Encuentro. Pasó 2014, 2015, 2016 y recién hace 2 días se convirtió en ley. Entonces, indudablemente, esto no era un tema prioritario. No. Entonces, necesitamos que sea prioritario y necesitamos que se sancionen las leyes, porque con las leyes solas seguramente no vamos a hacer nada, pero va ayudando. No, ayuda, sin ninguna duda, pero después tenés que ver de dónde sale el presupuesto, quiénes son los profesionales que lo van a llevar adelante, si hay la cantidad de profesionales necesarios para cubrir todas las expectativas, y si no se queda en el camino la idea, si no termina naufragando. Si vos mirás las leyes que hay en Argentina, es uno de los países más modernos del mundo. Los ciudadanos estamos protegidos de una manera inusitada. Tenemos una constitución que en su momento fue vanguardista, y acá estamos. Mira, en tenemos realidad pocas garantías, yo te puedo asegurar que sí, de las organizaciones de la sociedad civil vamos a reclamar que estas leyes sean reglamentadas y que sean ejecutadas, porque estamos hablando de la niñez. Y ojo que estamos hablando de cosas distintas, no es que yo me esté en algún punto criticando la ley, sino todo lo contrario. Me parece necesaria, que no. me parece necesaria e indispensable. Digo, me pregunto si se podrá realmente llevar adelante, que es lo que me apena, ¿no? Claro. Casi te diría lo que me preocupa. Lo que te genera desánimo, sí. Lo que genera... Angustia, esa sería la palabra. Bueno, en realidad nosotras el desánimo lo transformamos en lucha, por lo tanto vamos a impulsar de todas las maneras, todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos este tema, impulsamos en lucha y en lucha y en lucha, porque ¿sabes qué?
trabajamos por las familias y por la cantidad de hijos y de hijas, y quienes estamos en esta temática sabemos lo que significa un haber jubilatorio mínimo para una familia que realmente no tiene los recursos. Así que bueno, yo no me voy a desanimar, voy a seguir avanzando hasta que realmente se logre, se reglamente y lo reciban. Mañana hay una marcha más de Ni Una Menos, Sí. también hay que recordarlo y también hay que decir que lamentablemente año tras año no logramos bajar ni en una sola víctima el índice de mujeres, que son vidas reales, son mujeres que quedan truncadas para siempre, víctimas de la violencia machista. Sigue muriendo una mujer cada 30 horas aproximadamente, solo de los casos que logran la luz de los medios, la luz periodística. Imagínense la otra cantidad de historias que nos quedamos sin conocer, sin saber. Era hora que también pusiéramos la mirada en los chicos que quedan con sus infancias truncadas y que sin lugar a dudas necesitan, después de ese episodio traumático, una alternativa de vida, un futuro mejor. Gracias, Ada. Gracias a ustedes.